como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en una de las entrevistas más de A Criterio y esta vez nos acompaña no solo una persona que admiro mucho en lo que hace, sino que también es un amigo. Él es Salvador Ramírez, es estudiante ya egresado de la carrera de Economía. Ahora da clases, es maestro también de la carrera de Economía. Fue subcampeón nacional de debate en el concurso del Universal. Fue consejero universitario, no nos tocó coincidir, él fue consejero universitario de la Universidad Autónoma un año después que yo, pero siempre estuvimos ahí muy, muy pegados en las batallas universitarias y en todos los temas de liderazgo universitario. Y ahora él se dedica a ser reportero, es uno de los reporteros más interesantes y más jóvenes que tenemos en Aguascalientes, y es una de las personas que está tratando de ser más disruptivo e innovar en la forma de comunicar en Aguascalientes, que la verdad es que nos estábamos quedando muy, 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 muy atrás. Salvador, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro, me encuentro muy bien y después de esa presentación, pues creo que lo propio cabe para mí decir que eres un gran amigo, que eres una persona a quien también estimo mucho, compañero de muchas batallas ganadas que, por cierto, a veces uno no sabe para quién trabaja, pero después estamos hablando de eso. Y bueno, creo que junto contigo hemos hecho cosas muy interesantes. Me parece que también has innovado tú en la forma de comunicar aquí en Aguascalientes. Al menos creo que eres uno de los analistas políticos más jóvenes y más posicionados. Fuiste de los primeros que abrió canales como TikTok, que pueden llegar a ser menospreciados por quienes no conocen el gran alcance y la gran influencia que se puede tener en esa red social. Y bueno, ya ni hablar de todos tus proyectos, has ganado premios incluso en Washington, entonces creo que esta mesa va a estar muy interesante, ¿no? Mira, por lo general, va a ser un poquito todavía más informal de lo general porque estamos tú y yo, porque hay mucha confianza. Y sí me gustaría empezar preguntándote quién es Chava Ramírez y cómo llegas a ser Chava Ramírez. ¿Quién es Chava Ramírez? Mira, Chava Ramírez es una persona que simple y sencillamente tiene sueños, como todos, pero que tiene ideales muy bien forjados y que finalmente cree que nada te define más como persona, y no lo digo como discurso político, que el cómo tratas a los demás, que el cómo te desenvuelves con los demás, que el cómo luchas por lo que estás buscando, que cuáles son las batallas que decides enfrentar más allá de títulos o de nombramientos. Eso es lo más importante. Soy una persona enfocada en lo que quiere lograr, soy una persona enfocada en su carrera profesional y eso es lo que más me importa ahorita, el tema profesional y sobre todo la vida pública de nuestro estado y del país, en la cual se puede luchar desde cualquier trinchera. Es la trinchera política, de gobierno, en este caso la mía, que son los medios de comunicación. Ese es el papel que me toca jugar y que agradezco tener la oportunidad de poder tomar. Yo soy economista. Me gusta la docencia, soy docente. Actualmente tengo la oportunidad de ser reportero y conductor del Heraldo de México, aquí en Aguascalientes, del Heraldo Nacional. Entonces, pues estoy muy contento también de estar aquí contigo y de poder compartir puntos de vista con gente que sé que sí se la sabe, y cuando digo que se la sabe para bien, ¿no? Porque hay luego otras personas que dicen saberla, pero pues ¿para qué no? Claro. Luego van a decir que nos estamos echando muchas flores, pero digamos que con razón. Fíjate que dentro de tu trayectoria hay algo muy interesante. Ya sabes que pues te conozco bien. Entonces, número uno, me interesaría saber cómo llegas a la política, pero más importante, cómo haces un cambio, porque tú empiezas, antes de ser reportero, que esto es un detalle importante que deben de conocer, Chavita, antes de meterse a los medios periodísticos, él empezó con una página de noticias aquí con otro gran amigo de los dos que se llama Sin Filtro, e innovaron mucho y llegaron muy lejos. En menos de un año ya estaban en el top 10 de medios en el estado, y es algo que debe de admirarse y de respetarse. Pero antes de eso, Chavita ya estaba incursionando en el mundo de la política. Y aquí lo interesante es, él empieza en el PAN, más o menos. No necesariamente militando, no necesariamente afiliado, pero sí empieza con simpatía en el PAN y en una campaña en el PAN. Y conforme transicionan los años, comienzas, nunca escondiste tu interior obradorista, siempre has sido un obradorista, y eres uno de los obradoristas que de más antaño conozco y que más de verdad y legítimamente es obradorista más que morenista, me atrevería a decir. ¿Cómo nace esa transformación de decir, me desarrollo en el PAN, pero me cambio hacia Morena, tanto ideológicamente por las contraposiciones, pero también la transición y lo difícil que pudo haber llegado a ser?
Es verdad, más que apoyar al PAN o Acción Nacional, nosotros por un tema de convicción, tenía yo 16 años, Claro. apoyamos la campaña para el entonces gobernador Martín Orozco Sandoval, hicimos un equipo de jóvenes que empezó con un tema de asociación civil, ahí me invitaron, se forjó un muy buen equipo, me viene a la mente nombres como el de Alan Márquez Batres, que Claro. es licenciado en Políticas Públicas del CIDE, Luis Ernesto Marentes y muchas otras personas más, que bueno, ellos ya me llevan un poco más de edad, pero que en ese momento me invitaron a participar, y ahí fue donde comenzamos, y finalmente esas cosas, aunque luego con el paso del tiempo puedes llegar a decir, híjole, cómo estuve en Acción Nacional o cómo apoyé una candidatura panista, esas cosas te terminan forjando Claro. para muchas cosas. Tuve la oportunidad después de entrar a gobierno y yo agradezco mucho la oportunidad que en su momento me dio el propio gobernador Martín Orozco. Estuve yo en las finanzas de la Secretaría de la Juventud. Claro. Entré en el 2017. Estaba yo en la transición, incluso yo estaba entrando a la licenciatura todavía. Y cuando entré a la licenciatura, pues me doy cuenta que lo mío, pues no era para nada Acción Nacional, ¿no? Tenía Claro. 17 años, tenía una transición ideológica y me estaba yo dando cuenta de muchas cosas. Estaba comenzando yo a forjar conciencia de muchas cosas que pasaban a mi Claro. alrededor. Y te das cuenta que el camino no es la derecha, ¿no? Creo que naturalmente los jóvenes somos de izquierda. Claro. Creo yo naturalmente que los jóvenes somos de izquierda y lo creo genuinamente y ya después algunas situaciones o algunos entornos Claro. te comienzan a llevar por otros caminos, pero naturalmente un joven es de izquierda. Y no lo tomé como una bandera, lo tomé como algo real. Entonces, como tú bien dices, yo siempre fui obradorista, yo siempre fui pro aborto, yo siempre tuve unas causas y unas banderas que aunque estuve en Acción Nacional o cerca de ahí, o aunque estuve en la Secretaría de la Juventud, yo nunca me desapegué de ellas. Incluso Claro. fue algo que a mí se me llevó a reprochar mucho por parte de círculos cercanos a ese ámbito político, ¿no? A partir de ahí, pues como bien dices, yo me meto de lleno a la política universitaria, ganamos muchas cosas, tú y yo ganamos la Federación de Estudiantes, ganamos entonces con Humberto Sánchez, esa Federación de Claro. Estudiantes, y que Alternativa. Tú sabes lo que nos costó un huevo ganar esa Federación de Estudiantes, y lo sabes. Y nos costó un huevo, y no lo digo por el tema monetario, que es lo de menos, no lo digo por el tema de la operación política, lo digo por el tema de No, que porque tuvimos que sí, luchar. traíamos a todos en contra, incluyendo al rector Abelar, que acaba de salir de la universidad, que le mandamos saludos, aunque nos haya jugado en contra muchas veces. Fíjate que yo creo que el rector Abelar no se metió tanto. Con el paso del tiempo, Chavita nos hizo hacer una Con- huelga. con el Tuvimos paso- que hacer una huelga para que nos con hablara. el paso del tiempo, en ese momento yo sí llegué a pensarlo. Con el paso del tiempo, a mí me parece más que fue un tema muy de ellos, ¿no? Obviamente apoyado seguramente por gente de la universidad, eso Claro. no dudo, pero no sé hasta qué grado pudo haber estado el involucrado al 100%. No, yo sí estoy consciente de hasta dónde estuvo involucrado, bueno. porque a mí me llegaron a platicar gente de la Junta de Gobierno de la universidad, de las indicaciones que él daba. Pero ahorita el tema, afortunadamente, no va a ser la universidad, porque a diferencia de exacto. muchos universitarios graduados que se quedan traumados con la universidad, Nosotros amamos a la nosotros ya universidad. la amamos, pero ya la superamos también. Aparte. Es como una ex ya superada y ya para y atrás. la verdad para mí, y yo tengo que decirlo, y ya para cerrar este tema, para mí fue un muy buen rector Abelar, ¿eh? Deja una muy buena universidad, para mí. Pero bueno, a ver, en el tema universitario ganamos federación, después yo gano mi consejo universitario, Claro. votación récord en un centro en el que nunca había ganado un economista, en fin. Gané el consejo y mi siguiente tirada era competir por la Federación de Estudiantes. Allá para todo esto, adiós Sejuba, adiós Claro. todo lo que tuviera que ver con Acción Nacional. Yo dije, me voy, no me interesa nada. Incluso tú sabes, cuando estábamos en campaña de la universidad, competíamos bajo el yugo de, es que estos chavos son del Sí, PAN. sí, son los panistas. Bueno, para nosotros los panistas, para otros los priistas, y en fin, cualquier cosa para denostarnos. Sí, sí. Y siempre luchamos Sí, sí. contra eso. ¿Y cuándo metimos al PAN? Nunca. No era nuestra última intención, nunca estuvo en Exacto. los planes, ¿no? No era como que nos juntaron, oye, pero pues no, jamás, ¿no? Que sí terminaron ahí colándose y adueñándose de ese rollo. Sí, coincido, pero eso fue después Como la y humedad. eso ya no fue nuestra culpa, Sí, ¿no? exacto. Pero te digo, yo me olvidé del PAN y dije, lo que sigue a mí no me interesa y a mí poco me interesó algún día incursionar en Acción Nacional. Este fue un tema genuinamente político y de apoyar el proyecto del entonces gobernador. Entonces, termina eso, me olvido política universitaria, voy por la Federación de Estudiantes, entra la pandemia justamente un año antes de que se compitiera por la Federación de Estudiantes, que era de 2021. Nosotros, pues teníamos quienes que aspiraban a ser presidentes, y tú lo sabes, tenían que dejar el Consejo Universitario un año Claro. antes. Yo lo dejé.
Y en eso entra la pandemia. La pandemia creo que nos llevó a todos por rumbos muy diferentes. Sí, sí, nos cambió a todos. Nos hizo adquirir ocupaciones muy distintas. Y ahí es cuando nace Sin Filtro. Yo terminé transmitiendo en TikTok, imagínate. Perdón que le estoy dando la espalda. Saludos TikTok, a se me todos. olvida. A ver, entonces, creamos Sin Filtro, en la que tú también participabas. Nos va muy bien, la neta, la rompemos. Claro. La rompemos con Sin Filtro. Un año después, tengo yo la oportunidad de entrar a Radio Grupo, que es, Claro. es la empresa de las empresas más importantes de comunicación que hay en el centro del país. En Aguascalientes, la de mayor alcance, yo creo. Y ahí tuve la oportunidad de empezar ahora sí, quedarme un poco más a conocer. Después tengo la oportunidad de estar en el Heraldo de México y pues es un poquito, ¿no? De lo que Claro, hemos venido haciendo. claro. Muchas cosas. Fíjate, me da, además de gusto de tu trayectoria, creo que es un momento para a lo mejor hacerte incluso preguntas que como amigo no te he hecho. Y es interesante. Me interesaría saber, digo, voy a explicar un poquito la situación para que me entiendan el contexto. En Aguascalientes gobierna el PAN. Y en Aguascalientes, si tú lanzas un bote de basura que trae el logo del PAN, va a ganar. O sea, no es tanto un tema de capacidad, ni de candidaturas, ni de nada. Obviamente se compite, pero hay ciertos distritos, hay ciertas zonas donde el PAN lance lo que lance, y de verdad se lo toman muchas veces muy en serio. Sí, oye, tienen un delincuente electoral como presidente aquí en el estado. Y no estoy diciendo nada que no sea cierto, ¿eh? Tiene su sentencia por haber simulado ser un indígena cuando el grupo indígena que decía ser ni siquiera existía. Entonces hay que ser un poquito más inteligentes para eso. Pero independientemente de eso, aquí en Aguascalientes es tan fuerte la presencia del PAN como a lo mejor en otros lados del país, digamos Morena, que hay gente que no tiene esos ideales, pero se mantiene ahí. Y se mantiene ahí con un fin político y con las ganas de llegar lejos en puestos, pues, por el hueso, prácticamente, y dejando muy de lado la ideología. Tú decidiste irte en contra de esa narrativa y darle prioridad a lo ideológico que a lo pragmático, digamos, a lo mejor. ¿Por qué Morena sí, por qué el PAN no? A ver, para empezar, no creo que sea un tema de Morena, pero tocas un tema bien importante. O sea, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los políticos? Que incluso gente a la que hace 3 años aborrecían, la atacaban, hacían todo lo posible para hacerle la vida imposible. Y me refiero específicamente, y lo voy a decir, o sea, gente del PAN Claro. que odiaba a Tere Jiménez, que digan lo que digan, es una buena política, ha hecho una buena carrera política. Claro. La odiaban, la aborrecían, hacían todo lo posible para que no llegara y para que no diera un paso más. No se imaginaban que Tere Jiménez iba a llegar a ser diputada federal, lo logró. Nunca se imaginaron que iba a ser alcaldesa, lo logró. No se imaginaban que se iba a reelegir, lo logró. No se imaginaban que iba a ser gobernadora, que iba a ser la primera mujer gobernadora de la historia, lo logró. Hoy está ahí y ahora resulta que quienes durante años se dedicaron a minarle su camino, hoy están al 100% con ella para cuidar un puesto. O sea, renunciar a tus ideales, a tus principios, a lo que tanto defendiste, tu trinchera, tu lucha de vida, para un puesto político. Claro. Seguramente habrá un debate tanto filosófico como incluso económico de que hasta qué punto guardar algunas guardias, algunas luchas para mantener un bienestar. Claro. Pero ¿hasta qué punto? O sea, porque de verdad hay un tema con la gente que bueno, que a lo mejor no coincidías, pero que finalmente haces política, haces acuerdos. Pero ¿qué pasa con la gente que de verdad era tu enemigo puro y hoy se te tiene que cuadrar? Porque como tú bien dices, hay que cuidar la nómina, Claro. la nómina. O sea, y lo peor es que a veces ni siquiera estamos hablando de gente que va a perder su patrimonio, estamos hablando de nóminas pequeñas, medianas. Claro. O sea, la pregunta en la política sería, ¿hasta qué punto puede uno renunciar a sus ideales para poder mantener una estabilidad económica, familiar? ¿O qué precio le das tú a tus ideales? ¿O qué precio le das tú a tus ideales? Esa es una pregunta que todos los políticos se deben de hacer y que nos deberíamos de hacer incluso quienes incursionamos en la vida pública, no solo políticos, incluso periodistas, medios de comunicación. ¿Tienen precio tus ideales? ¿Cuánto valen tus ideales? ¿En qué momento tú como periodista vas a decir, ay, por tanto dinero sí borro la nota? Claro. Por tanto dinero sí borro la columna. Claro, que es muy importante. Que sobre todo a nivel local, a nivel nacional, pues bueno, los periodistas a nivel nacional viven otra realidad, creo yo.
más... ¿Por qué? Yo creo que viven una realidad más privilegiada. Probablemente. Tienen mayor alcance, mayor audiencia, son más respetados. Bueno, en teoría, porque vimos lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva. Exacto. Pero en general, al menos antes del ataque de Ciro Gómez Leiva, los periodistas de talla nacional, creo yo, estaban acostumbrados a vivir, y no lo digo en el mal sentido ni que sea culpa de ellos, incluso pues no es nada malo, ¿no? Pero vivir en una suerte de paraíso periodístico. Claro. Quienes le batallan son los medios locales. ¿Qué Sí. pasa con los medios locales? Ellos, si no les da un poco de dinero el gobierno, se mueren de hambre. Si no hablan bien de alguien, pues ya te están amenazando. Vimos lo que Claro. pasó en Guerrero. Entonces, Sí, y eso los orilla a ese es un buen situaciones tema. complicadas que luego terminan como aquí en Aguascalientes, que el 80% de los medios son pues, medios boletineros. O sea, y no lo digo en un No, sentido malo para sí, ellos, no, a ver. pero hay una gran mayoría que se convierten en medios boletineros ante la necesidad de el dinero de gobierno para subsistir y poder seguir comunicando. No lo digo tampoco como una cosa que sea de que están vendiendo sus ideales, no, pues tienen de alguna manera que operar. Como dicen a veces, se vende el medio más no la línea, ¿no? Ah, Es decir, vendes exactamente. el espacio, le das eco al boletín, como dices, a la información oficial, pero no vendes la línea. Ahora, con el tema de por qué Morena y por qué el PAN sí, yo no creo que la respuesta sea Morena. Yo creo que la respuesta es trabajar por los más pobres, y lo digo de verdad, no lo digo de lengua para afuera. Cuando de verdad comencemos a trabajar bajo el ideal de que los menos privilegiados van primero, creo que en ese momento, y cuando se haga bien, creo que en ese momento, como sociedad y sobre todo como un país del tercer mundo, vamos a comenzar a avanzar. Mira, creo que, estoy de acuerdo y creo que aquí es cuando ya vamos a ponernos un poquito más interesantes en la parte de, no debate, pero sí de contraposición de ideas a lo mejor. Porque pues yo evidentemente no soy obradorista. Tampoco soy panista ni priista, no creo en ningún partido, porque todos los partidos en este país valen pa' pura madre, incluyendo a la gran mayoría de los políticos que están allá adentro. Pero sí, estoy de acuerdo en que se necesita trabajar y combatir la pobreza para poder avanzar como país. ¿Por qué? Porque durante muchos años, durante el periodo neoliberal, se trabajaban en las partes macros de la economía para nosotros salir excelentemente en las notas internacionales, en los parámetros internacionales, pero al mismo tiempo tenías a gente sin poder comer, o sea, que no sabía literalmente qué iba a comer ese día. Entonces, esa parte sí es muy importante y estoy de acuerdo que la deben de trabajar. Pero ahora la realidad, yo creo, se contrapone al discurso. Y es que por más que López Obrador se dedica a decir, primero los pobres, pues los está dejando primero, pero hasta en la cantidad de pobres que hay en el país, no está trabajando para los pobres, los está creciendo. Entonces, ¿cómo seguir en ese discurso y cómo seguir creyendo en este discurso, principalmente porque llevamos a 4 años de gobierno? Digo, no creo que tenga pésimos resultados, creo que ha tenido resultados discretos, tirándole a buenos en algunos aspectos, pero no es el cambio que se había vendido, de ninguna manera. Y en los aspectos más importantes, donde él decía que iba a haber un gran cambio, lo hubo, pero no necesariamente para bien. Entonces es lo que me interesa saber, cómo la creencia de este líder que forjó una imagen durante 18 años, casi mesiánica, que él iba a solucionar todos los problemas del país en un día, que evidentemente no se iba a poder, pero que evidentemente la gran mayoría de los mexicanos se lo creyó. ¿Cómo seguir en esa credibilidad? Y cómo tú, como obradorista, dices, o sea, ¿te crees que todavía tienen tiempo para cambiar? A eso me refiero. Mira, yo creo que el obradorismo no debe de tener o no debe de verse como acto de fe. Ok. No es un acto de fe, no debe de vérsele como una figura religiosa, es un humano de carne y hueso como tú y como yo. Obviamente tiene tintes históricos a veces la lucha que emprendió López Obrador, tiene tintes de idolatría, mucha gente lo ve como un ídolo, para mí es una figura muy importante Claro, sin duda. de la historia política mexicana. Hablando de temas de pobreza, hubo un cambio de régimen. Ok. Evidentemente el periodo neoliberal, que yo creo que sí lo existió, que más que ser el periodo neoliberal, a mí como economista me gusta llamarle más como el periodo entreguista, Ok. es el periodo en el que se aceleró la privatización del país, lo cual no está malo, finalmente fue un modelo económico. Sí, Y que al los- final del día el Estado tenía que dejar un poquito la... Y el Estado finalmente está justamente para implementar modelos económicos y ver cómo funciona. Claro. Evidentemente siempre procurando que el modelo económico no atente contra el bienestar de la población o de la mayoría de la población. Claro. Implementar un modelo económico de privatización a través del cual
el gobierno se deshace de empresas públicas para subastarla a privados y con eso el gobierno financiarse. Porque siempre se tuvo la creencia, y bueno, al menos los números así lo reflejaban, de que las empresas públicas no eran rentables, eran empresas siempre prestadas a la corrupción, quienes las administraban las dejaban siempre en números rojos y finalmente se optó por el modelo de privatización. Pero Claro. no fue cualquier privatización, fue una privatización en la cual se entregaron las empresas públicas A los a cuates. sus amigos, a los cuates. Claro. Eso lo único que hizo fue profundizar gravemente la desigualdad en nuestro país. Claro. En temas de pobreza y de economía, yo veo primero que a veces se hacen análisis de crecimiento económico o análisis de generación de pobreza como si no siguiéramos lidiando con una pandemia, como si no tuviéramos 3 años luchando contra una pandemia. Y a pesar de eso, México mantiene tasas de crecimiento positivas y mejores que la mayoría de los países de Latinoamérica, con un crecimiento lento, pero que ahí va. Claro. Creo que tanto profesionales como economistas y comunicadores no estamos para estarle sacando al presidente las papas del fuego. Sí, Ni no, estamos claro. tampoco para estarlo defendiendo. Yo sí soy un creyente de que un gobierno que ve primero por los pobres e implementa políticas públicas eficientes es un gobierno que finalmente va a empezar a sacar a flote a la sociedad en general. Un gobierno que destina 700,000 millones de pesos al año en programas sociales, un gobierno que tiene el 65% de su presupuesto enfocado a los programas sociales, me hace ver que es un gobierno que pone por delante a los menos favorecidos. Tendemos a decir, ¿por qué se apoya a los ninis? No es un programa para ninis, es jóvenes claro. construyendo el futuro. Los jóvenes son aprendices y durante un año tienen que ingresar a un trabajo para Claro, poder que a mí estar me haciendo parece uno de los programas más de funcionales. los mejores programas que tiene nuestro país. Que la implementación ha sido mala, hay que revisar la implementación, hay que revisar la Sí, regla y la de operación. opacidad en la operatividad, que luego ahí hay muchas cosas muy extrañas. Este tema de los apoyos sociales no es para que la gente se haga rica, No, no, es no. para que la gente tenga algo que comer. Son los 4,000 pesos que a los abuelitos cada 2 meses les hacen la diferencia entre comer Claro. y no comer. Son las becas Benito Juárez que a los estudiantes del CONALEP, que el 90%, según una estadística que me regalaba Quique Franco, que fue director del sistema estatal de CONALEP aquí en Claro. Aguascalientes, recibe el 90% de los estudiantes de CONALEP una beca. Estos estudiantes de CONALEP ven ahora la diferencia entre no traer para comprarse un pantalón, entre no traer para pagar un lonchecito en la Sí, en la escuela, cafetería. a hoy sí tener. Y que se lo gasta en cheves, que se lo gasta en lo que quiera. Es parte de la recreación también. Finalmente no es ilegal, cabe destacar. Entonces, y es parte de la recreación, claro. Entonces, pues yo creo que finalmente el gobierno sí trabaja por los más pobres. Y me parece que hay números que incluso a nivel macroeconómico, hablando técnicamente de economía, pues nos hacen ver que la economía va bien. Claro. Una tasa de empleo bastante decente por debajo del 4%. El librito te marca que la tasa de desempleo debe de estar máximo al 4%. Claro. Una inversión extranjera directa también alta, una inversión en cartera alta, los índices macroeconómicos y los criterios, la inflación en un buen nivel, al menos en el contexto global mundial. Tú sabes Claro. que es un tema complicado. Claro, muy, muy complicado. Y seguramente el tipo de cambio, seguramente muchos tienden a decir, ese es tema del Banco Central, ese no es tema del gobierno federal, ese es tema externo. Es de todos, al final del día. Es de todos, al final de cuentas. Y un país que no tiene certidumbre para la inversión, que no tiene paz social, que no tiene algunos aspectos importantes, es un país quebrado. Y nosotros Claro. no estamos quebrados, no estamos endeudados. No, al contrario. Estamos con una reestructuración de la deuda importante. Entonces, luego de repente, esta catástrofe que nos pintan, yo no la veo por ningún lado. Que somos un país que le falta mucho, muchísimo, y tenemos muchas deudas. Y una de las más grandes deudas de este gobierno es el combate al narcotráfico. Y aún así estoy seguro, Y a la corrupción. Y a la corrupción también podemos checarlo. Pero mira, el tema del narcotráfico, a pesar de que creo que es una gran deuda de este gobierno, que nos está dejando muchos muertos, creo que se han sentado unas bases importantes. Primero, para estabilizar el crecimiento de homicidios dolosos, que ahorita Ok. está estabilizado, el crecimiento, la tasa de crecimiento, a pesar que tenemos un chingo. Claro. Y segundo, para sentar bases, para que el gobierno que venga pueda ahora sí capitalizar lo que este gobierno ha hecho. Más de 120,000 efectivos de la Guardia Nacional, es la corporación de seguridad más grande con presencia nacional en la historia que hemos tenido, 500 cuarteles de los cuales la mitad ya están construidos. Se están sentando bases para que quien entre al siguiente gobierno no la riegue. Soy de la idea de que el siguiente gobierno le están dejando todo para que concrete esa transformación que hoy no se ha dado y que está lejos de darse. La pregunta es, ¿quién va a ser? ¿Quién va a llegar? Claro, claro. Mira, me parece muy interesante todo lo que mencionas. Aunque hay partes en las que yo creo que es importante pararnos tantito. El presidente sí dice primero los pobres y la estrategia es primero los pobres, pero luego sale la semana pasada y te dice, pues es estrategia electoral.
Digo, que no lo entiendo además, pero como que quita parte del discurso. Estoy de acuerdo en todo lo que dices, salvo a lo mejor en la parte de la certidumbre para la inversión extranjera. Sí la hay, pero más que nada la hay por los tratados internacionales que tú sabes que tenemos y que no se puede saltar afortunadamente, Somos porque el si segundo no, país con más tratados sí, internacionales. pudiera ser un caos este tema por cómo el desdén que tiene este presidente con la inversión extranjera y por su no entender que una economía y un contexto tan globalizado ya no te puedes aislar del mundo. O sea, ya es un tema que Imposible, no se claro. puede, aunque quieras. Nadie puede, ni Estados Unidos pudiera aislarse del mundo, así de sencillo. Pero yo sí creo que, a ver, como tú dices, están sentando las bases para que funcione a lo mejor en un futuro. El tema es que yo lo que creo es que no se están sentando las bases para el que siga logre ese cambio. ¿Por qué? Porque si seguimos el próximo sexenio con un modelo igual, que es un modelo pues distinto a lo que se nos venía presentando antes, pero a lo mejor no todavía mejor. O sea, falta un poco para llegar a ese punto donde digamos es mejor. Estamos más estables, que es, pues, vaya la redundancia, es mejor, pero no estamos en el punto donde digas ya es una cuarta transformación. Y a mí sí me preocupa quién sigue dentro de esta transformación en el entendido de que siendo realistas, Morena va a ganar la elección presidencial del 2024. Yo no veo ninguna manera en que no la pueda ganar. Este año las va a perder las dos. Coahuila y el Estado de México se las va a quedar el PRI. Yo de eso estoy seguro. El próximo año, la jefatura de la Ciudad de México se la va a quedar el PAN. También de eso estoy seguro. Pero la presidencial del 2024, no hay manera en que Morena la pierda. Ahora, ¿tú crees que alguna de las corcholatas puede lograr esa transformación? Sí. ¿Y cuál corcholata? Definitivamente. Yo creo que las tres corcholatas, incluso podríamos llegar a considerar a Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal, a pesar de lo que se diga, finalmente No, es un buen tiburón. político. Es un Es tiburón buen político y es una persona es un muy buen hábil político, me parece un hombre y de ahí Estado, sigue. me parece Claro. un hombre de Estado. Sus cuentas pendientes que tenga que saldar o que luego muchas veces le señalen, que las salde y que las pague, se las tiene que pagar. Pero yo veo las tres corcholatas, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, como Adán Augusto, capaces de poder concretar la transformación si se reúnen del equipo correcto. Yo no creo. ¿Pero crees que consiste eso? Porque al final, o digo, perdóname que te interrumpa, pero me acuerdo mucho de la campaña de AMLO, cuando todos los académicos decían, oye, es que no importa AMLO, ve a los que lo rodean. Y no había pasado ni 6 meses, ya se le habían bajado 2, 3 del barco del gabinete. Y ahí fue cuando empieza también todos los académicos con ahora el discurso de, es que nos arrepentimos de votar y nos engañaron, cuando ellos lo promovieron por años por la gente que lo rodeaba. ¿Crees que de verdad se influye la gente que dicen rodearse en la campaña? Es que yo creo que también el presidente se los come. Claro. Y creo que no ha habido una figura dentro del gabinete, bueno, creo que salvo honrosas excepciones. Pero no, Ebrard cuando lo dejan, por Ebrard, ejemplo. creo que Adán Augusto. Claro. Me parece que Olga Sánchez Cordero en su momento fue una buena secretaria de Gobernación, a pesar de que se le achacó estar como florero. Yo discrepo mucho. Pero creo que hubo Raquel Buenrostro, me parece una gran miembro del gabinete. Yo creo y estoy convencido de que cualquiera de los tres, si se reúne de un equipo correcto de personas y logran hacer un balance, lo van a lograr. Lo que estoy sincero es que no va a haber otro López Obrador. La persona que sigue va a ser más equilibrada. El presidente finalmente se come a todos. El presidente, claro, aunque no quiera, se come a todos. El presidente, antes estábamos acostumbrados a ver a Videgaray, que era el canciller, a ver el secretario de Economía, como wow, ya habló el secretario de Economía. Hoy la gente ni los conoce, muchas veces no conoce a los miembros del gabinete. A quien quieren ver y escuchar es al presidente. Y el presidente y su equipo también lo saben. A quien la gente quiere escuchar es al presidente. Claro. Me parece que eso no se va a repetir en el siguiente sexenio. Ni en muchos años. Ni en muchos años. En el siguiente sexenio se va a tener que hacer equipo. Y me parece que si las tres corcholatas pueden hacer un equipo, incluso entre ellos, que quien llegue forme un gobierno de unidad y no se quiera comer todo el pastel, que es lo que a mí me da un poco de miedo, porque siento que luego van a quedar arrasar. Les va a salir lo priista. Todo, van a quedar arrasar con la presidencia y luego con la jefatura de gobierno y luego van a quedar arrasar también con. Mira, es un hecho que yo creo, al menos como la lectura que yo le doy, el grupo que se quede la candidatura presidencial de Morena va a ser el grupo que se va a quedar con todas las candidaturas de ese año y van a tener mano. Obviamente les van a dar pues sus plurinominalcillas de diputados federales, las de senadores y todos los demás grupos, pero el que gane, ya sea el grupo de Monreal, ya sea el grupo de Brad, ya sea el grupo de Adán, ya sea el grupo de Claudia, se van a quedar, como dices, se van a querer quedar con todo. Que no debería de ser así. Exactamente.
O sea, es terrible que se pueda pensar en ese autoritarismo, pero en la política es natural. Claro. Y en la izquierda aún más. Exacto. Y la izquierda no es un tema de autoritarismo, es un tema de que en la izquierda naturalmente nunca se ponen de acuerdo. Es la naturaleza de la izquierda, no estar de acuerdo, ser Claro. un rebelde, estar siempre levantado en armas. Mira, Digo, en el Claro, sentido claro, de claro. nuestra arma, va. estoy de acuerdo, No me censures, TikTok. pero me parece muy interesante también. Creo que das en un punto importante, dejando un poquito atrás y obviando un poquito ya lo que es el sexenio actual. Creo que es interesante que hablemos de lo que sigue para Morena y empiezas a sentar las bases para platicar de eso. Es muy importante también estar conscientes de que Morena no es un partido político, es un movimiento. Sí, Y es un movimiento, exactamente, y es un movimiento que nace alrededor de un hombre. No te genera, ¿cómo le diremos?, incertidumbre el pensar en 2024 se va el hombre sobre el cual gira todo el movimiento, viendo además en retrospectiva lo que le pasó al PRD hace unos meses, lo platicaba aquí con Angélica de la Peña, que es una de las fundadoras del PRD y que conoce perfectamente a López Obrador, y ella lo comentaba en el sentido de cuando él se fue del PRD lo que sucedió. ¿Tú crees que Morena es un movimiento que está hecho para perdurar? Porque yo soy de la idea de que a lo mejor después del presidente, adiós. Sí, porque Morena ya vivió otra realidad a la del PRD. El PRD en su tiempo no tuvo tantos gobernadores como los tiene Claro. Morena. En su tiempo el PRD no tuvo la mayoría que tiene Morena ahora en las cámaras. Entonces creo que eso nos puede hacer pensar en una solidez diferente del movimiento. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Morena es un desmadre, tanto a nivel local, tengo que decirlo, Claro. como a nivel nacional. Pocos referentes tienen Aguascalientes, a nivel nacional tiene pues ya muchos naturalmente, pero no han logrado ponerse de acuerdo, no han logrado, creo yo, todavía capitalizar a ese Organizarse, movimiento. ni siquiera. Ahora, creo que este último año ya han hecho un intento todavía más fuerte por organizar, lo de los consejeros, Claro. el proceso de afiliación, creo que ha sido un intento por tratar de consolidar ya el partido como tal, Claro. pero estoy de acuerdo contigo, sigue siendo un movimiento que aún no se consolida. Pero a ver, también tomemos en cuenta algo. Morena se fundó en el 2011 apenas como asociación civil. En el 2015 creo que fue cuando obtuvo su registro. Tiene participando en la vida pública del país 8 años. Y en Sí, 8 precisamente. años arrasó con la vida pública del país. Y me refiero a que se llevó todos los puestos, se llevó el carro completo. O sea, venimos de un PRI que le tomó 70, Claro. al menos 30 años consolidarse, si consideramos desde el periodo de Manuel Ávila Camacho, que fue cuando se hace PRI, al 70, cuando es José López Portillo. Que eran contextos diferentes. Que eran Estábamos contextos en el diferentes. México posrevolucionario en el cual movías mal una taza y ya se empezaba un desmadre entre dos estados. Claro, pero el PRI en su momento hizo algo importante que logró consolidarse rápido, al menos en la década de los 40. Claro, que justo es a donde voy. ¿Y al PAN cuánto le tomó, por ejemplo? Y creo que das en el clavo. Morena ha crecido muchísimo, pero hay un aspecto clave que no han trabajado desde que se fundó y que creo yo, como analista y como externo, que es lo que les está costando. No han logrado institucionalizarse. No es una institución. Como te decía, es un movimiento. Se va el hombre del centro del movimiento y si no está institucionalizado, pues va a ser la rapiña de todos contra todos y quién te asegura que va a perdurar, pues. El reto es ese, institucionalizarse de aquí a lo que sigue. ¿Cuál es el problema? Les queda 2 años y llevan 8 años desde que sí tienen su registro sin lograr esa institucionalización. Mario Delgado ha logrado mucho, mucho. O sea, incluso con todo, yo creo que Mario Delgado es un muy malito presidente nacional en muchos aspectos políticos, pero en temas organizacionales de su partido ha logrado darle cierto orden. Y ya aguantó rato, ¿eh? Exactamente. Cuando entró se pensaba que le iba a ir como a los presidentes de Perú, que los iban a derrocar al Exactamente. primer mes y ya duró rato y ya logró Y más además, o menos avanzar en sin institucionalización. escándalos como los de Jade Cole. Que Ajá. Jade Cole traía ahí un tema muy entre socialista y Es me rara, robo ¿no? y los Rara. robos capitalistas Y y luego es muy comunista el foro de sí, Sao Paulo, sí, ¿no? sí. Esos es a los que les tenemos que tener miedo. Aguas ahí también con los más cercanos a Claudia, que es la parte más Radical. foro de Sao Paulista que tenemos por acá. O Noroña, que ya también Noroña es considerado corcholata. Sí, qué pues, miedo, ojalá, imagínate. Ahí sí, Oye, ahí sí sería la transición. Es como es de- el mejor tribuno que tiene el Congreso de la Unión. pues es ¿eh? nuestro Maduro mexicano. No. Yo sí lo veo así. ¿Tú lo ves así, si él pudiera implementar un régimen comunista? y Sí, así? claro. O sea, él es foro de Sao Paulo tatuado aquí, yo me lo imagino. Le has de No. quitar la playera y así como los que traen a la Virgencita de Guadalupe No, atrás. no podemos, no se puede. O sea, quien Yo sí creo que es de intente, los más como extremistas. economista te lo puedo decir,
quien intente implementar un modelo comunista en pleno siglo XXI está condenando a su pueblo a la miseria Sí, principalmente con la y cercanía al que tenemos suicidio político y económico. con la No se capital puede, capitalista. No se puede. Estoy convencido de que tenemos que aprender a vivir con el capitalismo, Claro. tratando de llevar sus fallos, la pobreza, el hambre, las enfermedades, la carencia, a lo más mínimo posible. Claro, A lo mínimo. claro. Sí, es muy interesante. Me gustaría también saber tu opinión con cuál es el legado que va a dejar López Obrador. Va a dejar un legado, primero, va a dejar un legado de no lujos sino excesos. Si te fijas, y yo eso lo he notado. Para empezar, yo no creo en eso de que los políticos tengan que renunciar a una vida y tengan que vivir bajo la austeridad franciscana. No, en lo absoluto. La Yo soy de la franciscana. idea que eso mismo es lo que abarata no todos, y digo, madrea hay- mucho y nuestra porque política. hay a quienes les gusta más el dinero que a otros. Y se vale la movilidad social y el progreso social a partir de tener un cargo público legalmente Claro. y sin haber robado, ¿no? Pero ¿qué legado va a dejar? Un legado en el cual a los políticos ya no se les va a hacer tan fácil irse de fin de semana en helicóptero al campo de golf a jugar, o al menos si lo hacen lo van a hacer escondidas. Ya les da un poco más de miedo que los vean llegando en camionetas muy lujosos a restaurantes muy lujosos, ya lo hacen más a la sorda. Deja un legado de políticos a los cuales ya les da un poco más de vergüenza algunas cosas que antes no les importaban. Los lujos, las fiestas, los excesos, las cuentas de miles y millones de pesos, las grandes fiestas con grandes derroches, su gente, su alrededor, los viajes a Dubái. Yo creo que si el primer legado que va a dejar López Obrador es ese, que a los políticos les dé más vergüenza hacer cosas que antes no les importaban. Y en Aguascalientes lo vivimos Claro. con Luis Armando Reynoso. Digo, estábamos más niños y era un círculo al que yo no era muy cercano, pero se sabe de antemano. O sea, los grandes viajes de los hijos de Luis Armando, departamentos en Dubái, fiestas en Dubái. Conozco a amigos del hijo de Luis Armando que se los llevaba a Dubái también, con todo pagado Sí, de all fiesta. inclusive. ¿Cómo era posible que el hijo de un gobernante en México pudiera tener departamentos en Dubái, llevar a sus amigos, autos de lujo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿En qué momento pudimos Claro. llegar a esos excesos y esos niveles de lujo en la clase política? Claro. Hoy en día creo que eso ya no se tolera. Y creo que en gran medida es gracias a la influencia del López Obrador. La verdad es que la gente cercana al licenciado, como le dicen luego muchas veces, Al lic. la gente cercana al presidente. Ojo, no van a decir, ese güey se cree cercano, ¿no? El cabecito de algodón. Y ya van a decir, la Lucy, mi compa la Lucín. No, pero sí me dicen que es una persona que no le importa el dinero. O sea, neta. Sí, Que yo, es una yo persona eso que, lo creo. que puede vivir con los mismos zapatos durante años, con 2 cambios de ropa, con 200 pesos en la cartera, traer lo indispensable. Y durante años, dice, gente que conoce su casa, Claro. lo decía incluso el otro día Ricardo Salinas Pliego, de su casa, pues una casa X, o sea. Claro, él lo que le interesa es pasar a la historia, lo monetario va aparte. Mira, me parece muy interesante lo que dices, muy, muy, muy interesante, porque yo no, digo, coincido en Entre muchas... más legados, ¿eh? Entre Exacto, más claro, legados. claro. Pero creo que Coincido- ese es el primero que se ve. Coincido en muchas cosas de lo que dices, pero en otras tengo algunos peros. Por ejemplo, sí creo que gracias a él los políticos piensan más antes de hacer cualquier cosa mala, digamos. Pero la realidad es que también creo que no es en sí por él, es en sí un fenómeno que se dio desde antes incluso de él. Yo me acuerdo mucho, queríamos en algún momento en la universidad invitar a un sociólogo y un comunicólogo para que nos explicaran también y nos platicaran de cómo la generación de los memes, que nosotros, digo, así le llamaba yo, pero somos la generación que a Peña Nieto fue el primero que le tocó, que todo ya se hacía meme y que todo ya era viral y que si la regaba, al día siguiente todo México ya lo sabía. Y fue el primero en toda la Fue el historia. primero en toda la historia. Entonces, no dimensionamos a lo mejor como debiéramos, cómo pudo afectar el mismo sexenio de Peña Nieto la generación de los memes. O sea, y la generación de la información y la generación de todo. Yo creo que ya López Obrador lo entiende bien, lo sabe manejar bien y eso genera que también pues, todos busquen, como dices, menos exposición cuando hacen las cosas mal. Ah, que no bueno, los ese vean. es un punto, me Que a lo gusta, me- y lo he que yo pensado no- a también. lo mejor no creo que sea tanto por López Obrador. Creo que es un tema más contextual. Sí me creo que él es una persona que no le interesa lo monetario,
que a él lo que le interesa, y se ve, porque al final del día se ve, es pasar a la historia del país, a como dé lugar, o sea, como sea, pero estar en los libros de historia del país, y es su sueño, y se nota. Bueno, yo creo que todos queremos pasar como héroes, ¿no? Depende, a mí, Bueno, o sea, a mí, digo, a mí me gusta el estilo de vida discreto. En general, en general, quien quiere pasar la historia no quiere pasar como un villano. Ah, claro, claro. Digo, pero tú no puedes medir cómo pasas a la historia. Al final del día la misma historia es la que en retrospectiva historia te decide. pone en tu lugar. Exactamente. Pero yo sí no creo que el combate a la corrupción sea algo que se toma en serio. O sea, porque a lo mejor para él sí discursivamente y para él. Pero el tema es incluso sus cercanos. No te estoy diciendo ni Coincido siquiera contigo. su gabinete. Yo coincido contigo en Sus eso. hijos, sus primos, sus hermanos, su esposa. Todos se dan una vida que contraponen a lo que él viene diciéndonos y al estilo de vida que él predica. Entonces, yo lo decía hace muchos meses en algún video de TikTok, cómo la persona que se nos dedica a predicar y predicar y predicar austeridad no puede marcar ese mensaje ni en su círculo más cercano. Bueno, pues a lo mejor a veces no se marca en tu círculo más cercano, pero lo lograste marcar en otros círculos. Finalmente, por ejemplo, el tema de José Ramón López Beltrán, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Luego de repente, pues, ¿qué hacen los papás con los hijos? Hay muchas cosas que a mi mamá nunca le han gustado y que a mí sí me gustan. Claro. Con mi papá lo mismo. Finalmente ya está grande. O sea, José Ramón López Beltrán ya está grande. Y eso de que de ahí nos agarremos para decir el presidente es un hipócrita, creo que ha sido un error de la oposición. La oposición se ha desgastado mucho, Levis. Se ha desgastado mucho. En donde no debe En fijarse. donde no deben fijarse. Por ejemplo, la Claro. oposición, en lugar de proponer un plan de gobierno, en lugar de proponer algo diferente, la oposición ha tenido todo este tiempo como que tratando de desenmascarar a López Obrador. Ven, se los dijimos, a la gente no le importa. Exactamente. Lo que le importa a la gente es que le des una propuesta de cambio, que le des un plan de gobierno, una alternativa, la famosa tercera vía de la que habla el Movimiento Ciudadano. Pero la oposición está concentrada como que en tratar de quitarle la máscara a López Obrador y decir, miren, se los dije. Se concentra en él, se concentra en lo que dice todo el día en la mañanera, pues obviamente no les va a quedar tiempo de Claro. hacer lo que deberían de estar haciendo. Políticas públicas, Claro. lo que debe de hacer la oposición. Entonces, ese tema de la corrupción, coincido contigo, creo que se esperaba de este gobierno que incluso desenmascarara, recuerdo su discurso del 1 de julio, sí fue Claro, el 1 de sí, julio sí, en sí. el 2018, que dijo, yo el único por el que respondo es por mi hijo, que es menor de edad, ¿no? Sí. Por Luis Por Ernesto. nadie más. Y creo que sí se ha esperado que a lo mejor den un golpe sobre la mesa, que digan, tú, por muy cercana que seas a mí, eres un corrupto o eres una corrupta y te vas. Claro. Como para poner el ejemplo, creo que eso sí ha faltado. Creo que se ha caído mucho en el discurso de no deslegitimarse, de decir, quienes están cerca del movimiento, todo lo que hacen es por el movimiento y es legítimo. Y Que creo eso es muy peligroso. y creo que eso es peligroso. Porque claro. empieza a ser un discurso hasta tipo URSS. Pues, Todo no sé por el si bien del URSS, Estado y la madre patria. no sé si URSS, pero sí creo que se ha quedado en deuda eso. De alguna manera también creo que sí se ha estado combatiendo la corrupción desde diferentes áreas. Se ha estado trabajando mucho desde la Unidad de Inteligencia Financiera. De hecho, por ahí sé que son muchos expedientes los que se tienen de políticos De aquí del pueblo. del pueblo. Son la Unidad de Inteligencia Financiera, que dicen que si un día Pablo Gómez se levanta de malas, Sí, muchos- totalmente. Como en su momento le hacía Santiago Nieto. muchos van a conocer Boston o Reno, el reclusorio norte. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. De acuerdo contigo. Creo que a modo de conclusión, este tema de la corrupción, creo que nos hemos quedado cortos, pero de alguna manera también creo que los discursos influyen. Y el Claro. discurso del presidente ha influido para que esta corrupción pueda comenzar a combatirse. a combatirse y a que a todos aquellos que se les hacía muy fácil robar, pues ya no lo hagan. Sí, que al menos lo vean más difícil. Mira, nos vamos acabando el tiempo. Digo, yo sé que estamos Está muy... interesante. Digo, y no va a ser la única vez que vas a estar aquí, pero yo sí quiero que cerremos con un tema en esta última parte, que justo la acabas de inaugurar tú. Me parece muy, muy importante porque das en el clavo. Creo que la oposición no entiende su posición políticamente hablando.
Ellos no pueden, no tienen la calidad moral. Ellos son la mafia del poder que en el Claro, 2018 por supuesto. hicieron que la 4T llegara. Ellos no pueden dedicar su día a día a señalar lo que está mal de la 4T porque ellos tienen lo mismo en casa, no lo combaten y ellos mismos son los que generaron eso. Es más, los que más son las porquerías de la 4T, con todo, no, sin respeto, las porquerías más deleznables de la 4T, es gente que viene de esa mafia del poder. Muchísimos que vienen del PAN, que vienen del PRI, Barlet, te puedo dar un montón de ejemplos. La oposición tiene que entender cuál es su posición y dejarse del tema de un combate ideológico de es que ellos son más corruptos, porque al final del día no se trata de quién es más o menos corrupto. Al final del día la gente sí piensa y la gente lo que le interesa es decirle, oye, pues no me digas con quién puedo estar menos peor, cabrón. El tema lo que se necesita es con quién puedo estar mejor. Y la oposición no lo ha entendido. Llevan 4 años perdidos, sin rumbo, y eso les va a generar perder en el 24, cosa de la que estoy segura. Y no es un tema que lo esconda. Al final del día lo he platicado incluso con gentes importantes dentro de la misma oposición. Pero me gustaría saber dos aspectos muy importantes. ¿Cuál es tu percepción de la oposición actual y a futuro? Pero también cuál es tu percepción de los líderes que hay en Morena actualmente y su posible proyección a futuro. ¿Sí tienen líderes para seguir un movimiento? Sí, no, totalmente. La oposición lucha batallas contra Molinos de viento, igual molinos que de el viento PG. y contra seres invisibles, creo yo. La oposición no se da cuenta que López Obrador no es el problema. Los torea López toda la Obrador, mañana. aparte de que los torea, es solamente la cara de un movimiento social y del pueblo de décadas, de la gente pobre, de la gente harta de la inseguridad, de la gente harta de tener Que le supo hambre. hablar, además. Que le supo hablar. Porque son López sectores que Obrador son es solo- mayoritarios y que estaban ignorados. Y López Obrador es solo una expresión. Finalmente, el tema de la izquierda representa un sector de la población históricamente desatendido. Claro. López Obrador no es la izquierda. López Obrador. No, López Obrador es hasta de derecha. No creo, pero López Obrador no significa toda la lucha de años. López Obrador no es la pobreza, no son Claro. las necesidades de la gente. Eso es lo que no ha atendido. Él es el estandarte de Él esa es el lucha. estandarte, es una de las expresiones que históricamente ha tenido el país en la Claro. lucha de izquierda. Eso tampoco lo ha atendido la oposición. Piensa que su enemigo es López Obrador. Realmente en política, el enemigo de la oposición, bueno, hablando en temas más de política pública, la Son los oposición malos debería de resultados. concentrarse en lo que le afecta a la gente. Claro. Y la oposición está concentrada en derrotar a López Obrador. En Claro. lugar de ir a decirle a la gente en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer yo por ti para mejorar tu condición. Claro. No, primero quieren ir a pelear con López Obrador, derrotar a López Obrador, desenmascarar al mentiroso de López Obrador. Ya cuando gane, ya al final, a ver si regreso contigo, pobre, a ver cómo te ayudo. Pero primero voy a orientar mis políticas públicas para ayudar a la clase media, porque la clase media es la que debe de seguir creciendo, que claro que sí, pero no podemos una cosa no olvidarnos de excluye a los la más otra. vulnerables. Claro, no es un juego de suma cero, pero primero voy a ir con los empresarios porque hay que dar certidumbre para la inversión y para la generación de empleos. Durante muchos años, Elvis, nos echaron el discurso mentiroso de que no podían aumentar el salario mínimo, Claro. porque eso iba a aumentar los costos de las empresas. Y eso solo iba a orillar a que las empresas se declararan informales, que las empresas se salieran de la tributación, dejaran de pagar impuestos, que cada vez hubiera más empleados informales, el aumento de la informalidad, porque las empresas, ¿cómo van a poder sortear sus costos si aumenta el salario mínimo? Y durante años que no aumentaron el salario mínimo con esa mentira, siguieron aumentando las personas informales, hicieron más personas informales, más empresas informales, más Claro. empresas que no pagan impuestos. ¿Dónde estuvo el beneficio real de ese discurso de que primero las clases medias y primero el empresariado para generar inversión y certidumbre? No Sí, sirvió de era absolutamente lo que decíamos hace rato. Se nada. dedicaban a los temas macros y no se dedicaban a lo que de verdad se vive en México. Y nos mantuvieron durante años con un salario mínimo de 80 pesos, con aumentos de 1% en sexenio del salario mínimo, sin aumento de vacaciones y de condiciones laborales, porque esto va a aumentar los costos de las empresas, va a haber desempleo y van a empezar a correr la gente. Sí, que ha sido de las cosas más destacables y eso lo reconozco ampliamente de López Obrador, la parte de
lleva más personas a la formalidad laboral y fiscal, lleva más personas a tener mejores salarios, que es algo bueno. Y la cuestión del reparto de utilidades a mí se me hizo una cosa maravillosa. Y también lo del outsourcing que lo quita, con sus matices, creo que ha hecho bastantes cosas buenas en esos aspectos, que sí ha visibilizado y sí ha trabajado aspectos que para la oposición no existían, y eso es un hecho. Ahora, el tema de líderes, bueno, ahí está el tema de la oposición es muy regionalista, la oposición tiene un bastión muy fuerte en Aguascalientes, un bastión fuerte en Guanajuato, en Yucatán no sé si lo mantengan, pero pues le queda poco, o sea, cuando estaba Damián Cepeda de presidente, Ricardo Anaya en el 2018 tenían 12 gobernadores, ahorita tienen 5. Claro. Sea, sí, que Damián ahorita se da sus golpes en el pecho y todo, pero él es gran parte de los responsables de la situación jodida que tiene la oposición, junto con Ricardo Anaya. Es de los que ha dicho no a la alianza con el PRI, no a renunciar a nuestros principios. Congruente, porque a ver, la realidad es que con su mochez. No, y que además congruente con una hipocresía, porque él, por medio de acuerdos, de entregarle posiciones al PRD, a Movimiento Ciudadano, a muchos partidos, él se madreó a toda la oposición en el 2018, él y Ricardo Anaya, por la necedad de Ricardo Anaya, de Chicken Little, de querer ser el candidato, cuando era un pésimo candidato y hubiera sido un pésimo presidente. Ahí sí, hasta más miedo me daba medio sus tintes ultraderechistas, pero bueno. Líderes de la oposición, en Aguascalientes, líderes de la oposición, pues nadie, o sea, pues nomás Tere. O sea, y Tere, sí, creo que Toño Martín. Yo siento que Tere es como una suerte de López Obrador en el estado, que después, en el sentido con su base. No, yo sí creo que Tere es un fenómeno político en lo local muy interesante. A muchos no les gusta, pero es un fenómeno al final del día. No llegó a donde llegó tan rápido y tan aceleradamente, de pasar de diputada federal a ser presidenta municipal, a ser es una carrera meteórica. Exacto, es una carrera meteórica y al final yo lo comparo mucho con López Obrador, más que nada por cómo la gente la quiere, por cómo la gente la sigue, pero más que nada por cómo en su partido... ¿Crees que podamos comparar el amor que le tiene la gente a López Obrador con el amor local que localmente sí, sin duda. Okay. Sin duda, el amor que le tienen a Tere es impresionante. Si tú te vas a las colonias, a las calles, a todo, es una adoración muy similar a la de López Obrador. Muy similar. Pero lo que es más similar y lo que yo creo que deberían de poner atención, principalmente el Chicagual, que ahorita es el presidente del PAN. Muy impresentable. Sí, el Chicagual, yo le digo así porque él ya les mencionábamos, él se quiso hacer pasar por indígena Chicagual, para cuando los chicaguales no existen como indígenas. El Chicagual es un método de baile de gente que vive en Jesús María, Aguascalientes, pero no es una comunidad indígena. Y el inteligente no, exacto, y el inteligente no se dio cuenta de eso. Pero el Chicagual se debería de estar preocupando, porque Tere, al ser un fenómeno como López Obrador, va a dejar también una oposición sin liderazgos. Y con liderazgos muy débiles, porque por ejemplo en Morena, aunque me digan, sí tenemos liderazgos, nunca van a tener un liderazgo como el que tiene López Obrador. Yo creo que y el mismo López Obrador debilita los liderazgos que son contemporáneos a él. Yo creo que Tere Jiménez es un buen perfil, creo que armó un buen gobierno, claro. Supo perdonar, tiene gente, y lo dije al principio, tiene gente cercana a ella que el año pasado hacían lo imposible para que ella no fuera gobernadora. Claro. Supo perdonar, con buen oficio político. Entonces, habrá que esperar qué resultados dan y qué camada viene detrás de ella, porque la verdad, no veo a nadie. Sí, no, la caballada viene flaca. A nadie. O sea, a nadie. Los líderes que están tienen... O sea, Toño Martín del Campo, que sigue siendo un líder fuerte del PAN en Aguascalientes, tiene en esto 30 años y ya fue alcalde y puede que vuelva a ser alcalde. Pero luego, ¿dónde está el relevo? Sí, eso habla mucho de los que siguen. ¿Quiénes más están atrás? Yo veo algunas figuras mediáticas que estaban en el PAN o que veo a un Quique Franco, por ejemplo, que ya, por ejemplo, no tuvo cabida y pues, no sé siquiera si sigue en Acción Nacional. Lo veo a él, veo del PAN a Max Ramírez, Nancy Gutiérrez. Me preocupa que Nancy se quedó un poco pues huérfana, aislada por el tema de que viene ella del orozquismo. Y del orozquismo, pues esperando a que las figuras que en algún momento representaban al orozquismo, pues renazcan. Claro. ¿Dónde están? Claro. Me preocupa saber dónde están. Es muy interesante, como te decía, se nos viene el tiempo encima, pero por lo mismo no va a ser la única vez que vas a estar aquí, porque además la gente nos lo va a pedir. Este experimento además transmitiendo en vivo, ya tenemos algunas ideas al respecto.
Pero me gustaría ir cerrando el espacio, la entrevista. Creo que ha sido una de las entrevistas que más me ha gustado porque más ha sido como una plática de verdad, como si estuviéramos en una cantina echándonos unas chaves. Me gustaría saber, cerrar sabiendo qué sigue para Chava Ramírez, qué proyectos traes en puerta y no sé si nos quieras dar algún mensaje antes de despedirnos. Bueno, para mí sigue seguir trabajando en el Heraldo de México. Me gusta comunicar. Tengo que decir que Elvis es un gran TikToker y me está ayudando mucho con el mío. Entonces, estamos con el TikTok. Estoy de docente también de economía, tanto en la UCAX como en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así que pues seguimos trabajando, vienen unos proyectos. Yo creo que podemos comenzar también a hacer un poco de presencia en la calle. Con la Claro. hay que retomar eso y lo importante es seguir generando opinión. Este tema de A Criterio, de Medialog, Alejandro Revilla han hecho uno, creo yo, de los mejores proyectos de comunicación aquí en Aguascalientes. Entonces, creo que también estar por acá me va a estar dando mucho gusto. Y eso es lo que viene para mí. No tengo algún interés político de decir yo quiero ser diputado. Ahorita no, pero ahorita hay que seguir informando, que para mí informar es también una labor pública. ¿Qué mensaje le doy a la gente? Hay que informarse, estar informado. La información genera un criterio y a partir del criterio se genera una opinión. Si no nos informamos y si no estamos involucrados en la vida pública y en lo que sucede en nuestro país, estamos fritos y vamos a seguir condenados a la precariedad que tiene a este país con unas condiciones tan malas desde hace muchos años. Claro. Económicamente, en seguridad, en educación y en salud. Para comenzar a sentar las bases de una verdadera transformación, tenemos que comenzar por la sociedad. Claro, qué interesante. Como ven, hemos tenido una plática muy interesante, principalmente porque tenemos una persona que sus puntos se contraponen mucho con los míos, muchas veces, pero eso no quiere decir que no podamos dialogar y llegar a puntos de acuerdo y a puntos en común, que es algo muy interesante. No siempre se tiene que ser combativo contra las ideas que no compartes, principalmente este mensaje se los mando a mis seguidores de TikTok. Pero con esto nos despedimos. Les recuerdo que la entrevista completa se va a encontrar en el canal de YouTube de A Criterio y también en el de Elvis, pero no Presley, a partir de la próxima semana. El capítulo en Spotify va a estar en la cuenta de A Criterio también. Ahí están todos los demás capítulos, tanto en las cuentas de YouTube como en las de Spotify. Por mi parte, sería todo y nos vemos la próxima semana en una de las entrevistas más de A Criterio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.